hoy queremos compartirles algo que le hemos titulado Zona de Riesgo. Zona de riesgo implica incomodidad, implica dificultad, pero también implica grandes logros para el Señor. Y quiero leer la cita de Génesis capítulo 12, versículo 1. En la versión Dios habla hoy, dice así: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Lo leo una vez más. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando Abraham escuchó estas palabras de Dios, le estaba pidiendo salir de su zona cómoda y entrar en la zona de riesgo. Bueno, siempre entendimos este versículo bíblico del cual nos están hablando ahorita como que era muy especial para los misioneros. Y dijimos, bueno, los que tienen que dejar esa zona cómoda, pues son los misioneros, tienen que cambiar de zona geográfica. Y en estos días hemos entendido, en estos meses, en este tiempo que el Señor ha estado trabajando con nosotros, era muy diferente. Queremos compartirles durante lo que vamos a estar hablando un fragmento muy pequeño de lo que es la historia de Israel para salir de su zona de confort y estar en su zona de riesgo, pero también queremos hablarles un poquito de nuestra historia, de cómo el Señor nos está llevando a salir de nuestra zona de confort y en este momento nosotros estamos en la zona de riesgo. Y bueno, cuando el Señor le dijo esto a Abraham, era una orden que tenía que obedecer. Y se requiere fe, se requiere obediencia, se requiere acción, se requiere dependencia de Dios para salir a la zona de riesgo, obedeciendo la instrucción del Señor. Y yo quiero mencionar cuando menos 4 etapas que identificamos, tanto en la vida de Abraham como en la vida del pueblo de Israel, para vivir bajo la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la primera etapa tiene que ver con salir de la zona de confort. Cuando nos referimos al pueblo de los hebreos que estaban en Egipto, ellos estaban en un confort. Tenían comida, tenían su trabajo, estaban en una tierra que podían sentir como la tierra donde estaban viviendo, su tierra. Tenían un protectorado del gobierno de Egipto, aun cuando su condición era de esclavitud, experimentaban cierta conformidad. Y esa parte de conformidad es una zona que no requiere mucho, sea en nuestra carne la desea porque no es sufrimiento, sino es más bien acomodo, disfrute. Y cuando el Señor llamó a Abraham, él estaba en una situación así, estaba en su casa, estaba con su familia, estaba en su tierra, estaba con sus parientes y no había nada de qué preocuparse. Los judíos, los hebreos estaban experimentando algo similar con ciertas inconformidades, pero después cuando ellos inician su proceso de obedecer el llamado de Dios, nos damos cuenta que ellos se sentían cómodos en esa zona. Y yo les pregunto, ¿cuál es la zona cómoda que tú estás experimentando hoy? ¿Estás cómodo, por ejemplo, a los que están allí en línea? ¿Estás cómodo viviendo tu vida espiritual solo en línea? ¿Sin estar presencial? ¿Estás cómodo soportando las aflicciones en tu familia y soportando ciertas cosas, pero mientras no lleguemos a los golpes y cachetadas, estoy cómodo? ¿Estás cómodo con la situación de salud que estás viviendo? ¿Estás cómodo con la situación económica que estás viviendo? ¿Cuál es el área cómoda que estás viviendo? Porque Dios tiene un llamado para ti en este día. Cuando Dios nos llama,
y nosotros nos resistimos muchas veces a oír su voz y a dar pasos en obediencia. Él ve cómo le hace, pero cuando tu corazón está rendido al Señor, te mueve. Miren, les queremos contar cómo Dios empieza de maneras tan sencillas, tan insignificantes, a movernos de nuestra zona cómoda. Y para nosotros todo empezó con la idea express, porque fue una idea express. Y si alguien puede pensar, fue una idea loca. El decir, nuestros niños nos dijeron, ay, porque aquí está bonito, mamá, papá, sería bueno comprar un terrenito. No teníamos dinero para empezar, no había dinero, pero queríamos comprar un terrenito y nosotros ya habíamos sido movidos por eso. Y llegó el momento entonces que llegamos, preguntamos y nos dijeron, sí, hay algunas opciones. Y nos fuimos a caminar para ver los terrenos. Así que caminamos por todos los terrenos y algunos estaban bien aplanaditos, otros tenían monte, otros, pero el terreno, y nos mostraron muchos, pero había un terreno con depresión, con muchos hoyos, muchas espinas, muchas piedras, mucha basura. Nadie quería ese lugar, pero nadie, ni regalado lo querían, ni regalado lo querían. Y llegó el momento en que nos dijeron, ¿y cuál de todos les gustaría? Y nos reunimos en familia y entonces todos dijimos, el basurero nos gusta. ¿Y sabe qué? Ese lugar no era deseado por nadie, había lo que ya les dijimos, era muy rocoso, pero nos atrevimos, cruzamos la zona de riesgo y vimos lo que podía ser ese lugar. Árboles, no había nada, y nos dedicamos a darle vida. Que había mucha basura, mucha maleza. Nos tocó espinarnos las manos, como no se imaginan, espinárnoslas de verdad. Nos rasgamos la piel varias veces con las ramas, con las espinas, con los cactus, con todo lo que había allí, pero también sentimos el rigor del desierto. Había nada de árboles, no había techo, habían arañas, habían avispas, habían abejas. Eso era lo que se movía en ese ambiente. Entonces nosotros tuvimos que trabajar mucho y tuvimos que romper piedra literal, mis amados, literal, la piedra, que nunca habíamos visto un lugar con tanta piedra. Y entonces empezamos a trabajarlo. Y en nuestros tiempos de descanso nos sentamos, miren cómo Dios mueve. Nos sentábamos y veíamos, allí no había nada de casas, ahorita ya hay más casitas, no había nada de casas y nos sentábamos en el tronquito. Allí sentaditos en el tronco nos quedaba enfrente un lugar que se llama La Chigoló. Y desde ese lugar nosotros nos acordamos que hacía 13, 14, 15 años, cuando nosotros abrimos obra en Jojocotlán, Oaxaca, nos donaron un terreno para la iglesia, entonces lo entregamos y dijimos, aquí está pastor el terreno, la hermana lo dona para que se levante una iglesia. Estamos hablando que se intentó abrir obra por mucho tiempo, pero entonces ese lugar estaba enfrente de nosotros, nos sentábamos a orar mientras descansábamos y nos relajábamos en esa frescura de la tarde-noche, nos poníamos a orar por La Chigoló. Y cuando nosotros pasábamos por ahí, nuestro corazón era movido, no se ha hecho nada, no se ha trabajado, no se han dedicado, y casi decíamos, los otros no han hecho, pero el Señor nos estaba hablando a nosotros, Él estaba trabajando en nuestro corazón. Así que una de las cosas que empezó a hacer Dios, fíjese, fue a movernos hacia La Chigoló, hacia ver o tener esa visión de Dios, cuando realmente nosotros fuimos a otra cosa. Y bueno, de repente llega un momento de ¿será, no será? Y entramos en una segunda zona que le llamamos nosotros la zona de la indecisión. Abraham le tomó sus crisis tal vez internas para poder salir, se las tomó también al pueblo hebreo para salir de Egipto. Entre ¿será lo que Dios quiere para mí? Y si es tan claro lo que Dios dice, ¿por dónde voy a comenzar? Y entonces hay duda, hay falta de determinación, hay dificultad para tomar decisiones de forma segura y en momentos nos sentimos inhabilitados para tomar riesgos. Y eso lo sentimos,
Porque de repente vino a nuestra mente, Señor, ya estoy sobre los 50, bueno, días abajo de los 50, meses abajo de los 50, y a estas alturas de la vida nos pides salir a otro lugar. Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos aquí en Nueva Vida, estamos tratando de hacer lo que entendemos que tú quieres que nosotros hagamos. Tenemos colaboradores, hay equipo, hay gente que trabaja junto con nosotros y apoyamos a nuestro pastor. Parece que todo está bien y tú nos estás pidiendo que salgamos. Cuesta trabajo empezar de la nada, ir a donde no sabemos dónde todavía porque pensábamos que era la Chigoló. Y mientras nosotros nos decidíamos y creíamos que teníamos claro lo que iba a hacer, el Señor nos permite que entremos en uno de esos riesgos, de la zona de riesgos. Y perdimos la salud por 2 meses. Primero comenzó mi pierna, luego mi brazo, luego mi esposa también, varias cosas que se agolparon allí. Y eso nos puso Señor, ¿qué es lo que tú quieres realmente? Hubo un momento de indecisión. Si seguíamos adelante, si estábamos equivocándonos, si íbamos hacia atrás, si regresábamos, pero nos dolía dejarlo cómodo, dejarlo seguro, dejarlo agradable para ir a donde no sabemos y con qué nos vamos a enfrentar, desde dónde vamos a comenzar. Todo eso fue un dolor, un duelo. Pasamos un duelo en esos meses que estuvimos en cama y estuvimos a punto de llamar, de comunicarles al grupo de membresía, decirles, hermanos, oren por nosotros. Pero el Señor nos dijo, estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Y el Señor empezó a mostrarnos cosas más claras para que saliéramos de ese momento de duda, de indecisión, para caminar hacia nuestra zona de riesgo. Bueno, nosotros estuvimos en nuestra zona de indecisión, no días, no meses, estuvimos años en nuestra zona de indecisión. Dios ya nos había hecho un llamado de muchas maneras. Hicimos muchas cosas para tratar de hacerlo, pero estábamos cómodos en nuestra zona indecisa, estábamos en nuestra zona cómoda y un pie en nuestra zona de riesgo. La zona indecisa es esta, un pie en la zona cómoda, en la que me gusta, en la que es fácil, en la que es sencillo, en la que todos estamos bien, pero a la vez sí quiero hacer algo diferente, pero no me muevo, estoy paralizado. Esa es la zona indecisa. Y sabe que cuando nosotros empezamos a decidirnos que necesitábamos oír la voz de Dios y hacer lo que Dios quería de nosotros, entonces decidimos soltarlo. Miren, cuando usted y yo no obedecemos la voz de Dios hasta el avance del lugar donde tú estás, es detenido, no avanza, no hay bendición porque en cierta manera tú estás siendo un estorbo. Entonces nosotros entendimos y dijimos, Dios nos hablaba de todas las maneras y era necesario oír su voz. Y cuando nosotros dijimos, vamos a tomar la decisión y vamos a entrar al sí de Dios, al deja todo de Dios, al suéltalo todo de Dios, entonces Dios empezó a darnos visión, empezó a venir la luz a lo que no habíamos avanzado, teníamos años, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y viene de repente la visión de Dios, viene la administración, viene el cómo lo vas a hacer. Y aun cuando no sabemos el cómo total, vinieron los primeros pasos de la visión. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros queremos regresar a nuestra zona de confort como lo quería hacer el pueblo de Israel. Para él era más fácil regresarse, porque Egipto ahorita lo estamos tocando no como la zona de esclavitud, sino como la zona de confort. Entonces, aun cuando ellos eran esclavos, eran maltratados, sufrían, lloraban, no era lo mejor que ellos querían, era más cómodo regresar porque lo tenían todo. Era muy cómodo regresar porque lo tenían todo. ¿Y sabe qué pasa? Nosotros tuvimos pensamientos de, ¿y si no es?
¿Y si nos equivocamos? ¿Y qué van a decir los demás? Todos los pensamientos que a usted le han venido cuando usted quiere hacer algo y está en la zona de indecisión, con todos esos pensamientos de verdad luchamos. Y decíamos, y vamos a dejar solo al pastor, y vamos a dejar esto, y vamos a dejar lo otro. Y es muy fácil, mis amados, estar en la zona cómoda, y mucho más fácil jugar en la zona de indecisión, donde estoy un pie aquí en la iglesia, pero también estoy un pie aquí afuera, donde estoy sirviendo aquí, pero sirvo a medias, y aquí también lo hago a medias. Y cuando yo sirvo a medias aquí y sirvo a medias acá, medio sirvo, entonces no estoy cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó. Mateo 5:37 dice en esta versión, si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Porque todo lo que digan de más viene del diablo. Esta versión es muy clara en este aspecto. Y el pueblo de Israel experimentó ese juego de indecisión. Porque cuando salieron de Egipto, y el primer obstáculo que se encontraron camino a la tierra prometida fue encontrarse con el mar. Y entonces ellos se dieron cuenta que no había forma de cruzar el mar y comenzaron a quejarse, comenzaron a decir, mejor nos hubiéramos quedado, ahora nos van a matar los egipcios, ¿y qué hubiera sido, qué va a ser de nosotros? Allí estuviéramos ahorita, allá trabajando, tendríamos comida segura, teníamos trabajo seguro, teníamos un techo seguro, ¿para qué nos movemos? ¿Para qué nos metemos en estos riesgos? Y pasaron muchos momentos de indecisión. Gracias a Dios que ellos no retrocedieron. Pasaron esos momentos de indecisión, esa zona de indecisión, y continuaron en la zona de riesgo. Porque miren, los riesgos que implica obedecer el llamado de Dios particular para cada uno, tiene que ver con la incomodidad, retos desconocidos, pasar por desiertos, experimentar momentos amargos, situaciones frustrantes, porque te vas a encontrar con cosas que no conocías, vas a cometer errores y vas a decir, no puedo, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir incapaz, vas a descubrir tus debilidades. Porque cuando estás en tu zona de confort, no te esfuerzas, no das el extra, no das más allá, y entonces no descubres que tienes debilidades. Pero cuando te sometes a ese esfuerzo extra por andar en una zona de riesgo, en obediencia al Señor, te vas a dar cuenta que tienes debilidades, que tienes flaquezas, que tienes necesidades, y eso te va a llevar a disfrutar las bendiciones de estar en la zona de riesgo, porque estar en la zona de riesgo experimentas la dependencia mayor de Dios. Crece tu fe. No solo tienes una fe tuya, puedes experimentar la fe que Jesucristo puso en práctica al estar en su cuerpo aquí en la tierra. Estaba sometido a las mismas limitaciones que nosotros y nos modeló su fe. Y entonces puedes experimentar la fe del Señor Jesucristo. Amplía tu visión, le crees más a Dios que cuando estás en la zona cómoda. Sí, Señor, tú me vas a proveer. Pero cuando estás en la zona de riesgo y no ves de veras que llega el momento de la provisión, entonces te lanzas a los brazos del Señor y le dices, Señor, yo creo que tú eres mi proveedor, y creces en esa dependencia del Señor. Experimenta su provisión divina, disiernes mejor sus instrucciones. Cuando estás en una zona cómoda, te acostumbras a recibir instrucciones de lo que ves. Pero cuando estás en la zona de riesgo, aprendes a discernir con tu oído espiritual y escuchar las directrices de Dios directamente para tu propia vida. Vas a caminar más seguro, vas a caminar más confiado de que estás caminando en la dirección que Dios quiere que tú camines. Mientras mi esposo estaba tirado por todo lo que tenía en su cuerpo que pasó y que la mayoría se enteró, con sus músculos afectados y bueno, tendones y muchas más cosas,
Dios quería llevarnos a un estado vulnerable y dependiente totalmente de Él. Y yo empecé a tener una depresión muy fuerte, y llegó de repente. ¿De dónde vino? No supe. Pero también experimenté el espíritu de muerte en ese momento. Tuvimos que hacer muchas cosas con el Señor, pero el Señor nos quería débiles, nos quería dependientes, nos quería así, como dicen, vulnerables y también flojitos y cooperando. Y cuando estuvimos en ese estado de oír la voz de Dios, nosotros, como dijo mi esposo, estuvimos a punto de pedir oración, porque dijimos, necesitamos la oración, esto ya es mucho más fuerte que lo que estamos experimentando, viviendo acá y lo que hemos vivido más bien. Y cuando estuvimos a punto de hacerlo, el Señor nos dijo, estad quietos y espera y conoce que yo soy Dios. Él, en otras palabras, quería hablarnos en esa vulnerabilidad. Cuando tu corazón está totalmente roto, quebrado, que dices, no puedo más, Dios empezó a darnos los pasos que quería que hiciéramos. Por eso cuando fuimos entendiendo, ya no era la chigoló. Dios nos estaba moviendo a una visión, a algo más. Él no nos quería humanamente trabajando este nuevo proyecto. Él nos quería, soy yo quien los moví, soy yo el que va a cumplir los propósitos, ustedes solo van a ser los instrumentos. Y como instrumentos entonces nos quería totalmente vulnerables y totalmente dependientes de Él. Y fíjense que llegó el momento en que ese lugar geográfico, que era el terreno de la Chigoló, que estuvo por 14 años, que no pasó nada y que era de la iglesia, llega el momento en que la hermana que donó el terreno nos dijo, aquí hay una situación difícil, así que puede haber algún detalle, vamos a cambiar el terreno. O sea, tomamos la decisión, le dijimos sí a Dios y nos quedamos sin terreno. Pero Dios ya nos estaba hablando. Y de repente nos dice, les vamos a dar otro. Y dijimos, bueno, está bien, está mejor, es más grande el terreno, lo vamos a poder hacer diferente. Y de repente la hermana nos dice, no es seguro el terreno. Pero esta vez, en lugar de decir, era el diablo, no quiere que hagamos, seguro Dios no quiere que lo hagamos, por eso sucede, dijimos, Dios no lo quiere de esta manera. Dios lo quiere de otra manera y vamos a estar pendientes para oír su voz y saber de qué manera lo quiere. Y ahorita una de las maneras, miren, nosotros solamente vemos la tierra prometida. Yo no sé cuál es su tierra prometida, no sé qué cosa a usted le gustaría tener de parte de Dios, no sé qué es lo que usted anhela y sueña. Y para nosotros la tierra prometida es un día tener la iglesia que Dios quiere que tengamos, porque es Él el que nos está moviendo, cumplir su propósito, y solo la vemos en visión y la vemos de lejos, pero en este momento no tenemos nada más que 2 familias bien listas para trabajar y otra familia más que es una pareja bien lista para trabajar y el poder de Dios para dirigirnos. Es lo que tenemos, pero en este momento también estamos así. Esta es la zona de riesgo. Tú vas a dar el siguiente paso, pero para dar el siguiente paso, tú necesitas depender de Dios. Si nosotros no dependemos de Dios, podemos ir al abismo, pero cuando tú dependes de Dios, Él te toma la mano y te dice, hey, no es por allí, es por acá. Él te da dirección, pero necesitas tú ir a la zona de riesgo y ser totalmente dependiente de Dios. Mira que los hebreos experimentaron algo similar a esto, porque de repente ellos, en Números 14:4 dice, en la versión 60, y decían el uno al otro, designemos mejor un capitán y volvamos a Egipto. Su miedo los hizo ver gigantes. Cuando habían mandado a los exploradores a ver la tierra de Canaán, la tierra prometida, y regresaron, la mayoría de ellos dijeron, ellos son gigantes y nosotros como langostas, y atemorizaron a todo el pueblo. Dijeron, esto es demasiado riesgo para avanzar y vamos a designar un capitán, vamos a desconocer a Moisés y vamos a volver a Egipto. Pensaban de manera fatalista,
somos langostas, no vamos a poder, el enemigo nos va a derribar, es mayor que nosotros. Pensaban más en la grandeza del enemigo y del adversario que en la grandeza de Dios, cuando nosotros que sabemos que nuestro Dios es un Dios grande. ¿Lo puede repetir conmigo? Mi Dios es un Dios grande. Una vez más, mi Dios es un Dios grande. Así que no te rindas en la primer batalla que puede ser ganada inmediatamente con la ayuda de Dios. Esa primer batalla siempre va a ser en tu mente, la duda, la incertidumbre. Tú tienes a Cristo en tu corazón, tú le crees a Dios, pero la primer batalla viene cuando tu mente se activa en lo lógico, en lo terrenal y empieza a decir, no me alcanza, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién voy a estar? ¿Con qué me voy a sostener? Él te empieza a atacar, el enemigo te empieza a atacar a tu mente y ese es el primer círculo de batalla. Pero había otros dos que dijeron al pueblo en Números 14:8, no se preocupen, Dios nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban conscientes que le tenían que creer a Dios y le creían a Dios. Creían que en medio de las circunstancias, esa zona de riesgo iba a poder ser cruzada por ellos porque Dios, que es más grande, iba delante de ellos. Y eran dos contra la mayoría. Y contra todo el pueblo que ya se había inquietado, que estaban queriendo designar un nuevo capitán. Pero esos dos se levantaron como estandartes, como atalayas, para decir, confiemos en nuestro Dios. Es cierto, estamos ya en la zona de riesgo y este es un momento de indecisión, pero ante esa indecisión la respuesta está en ti y en mí, porque Dios nos dio la libertad para decidir. Y tú puedes decidir regresarte a tu Egipto, a tu zona cómoda, a tu zona de confort, o enfrentar el riesgo con la ayuda de tu Dios Todopoderoso y seguir adelante para llegar a la tierra de conquista, a la zona de conquista. Y eso solamente lo podemos decidir tú y yo. Nadie más tendrá la culpa, nadie más tendrá la responsabilidad. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus padres, no es tu patrón, no es tu trabajo. La responsabilidad es tuya y mía y Dios nos está dando ese privilegio de decidir que en medio de esa zona de riesgo puedas decidir avanzar. Nosotros estamos en la zona de riesgo, pues no tenemos terreno y ya lo teníamos. Lo único que tenemos es gente muy valiente para trabajar, gente aguerrida, gente que no le da miedo entrar a donde sea, pero además tenemos al Dios que todo lo puede. Y eso no se nos quita de la mente, al Dios que todo lo puede. Quiero preguntarles, ¿a qué Dios tienen ustedes? ¿A qué Dios tienen ustedes? Pueden decir, al Dios que todo lo puede. Pero si dudo hasta para decirlo, entonces, ¿qué clase de Dios tengo yo? Y ese es lo que nosotros luchábamos. Nosotros teníamos a un Dios pequeño. Dios tuvo que trabajar con nosotros cosas muy fuertes y llevarnos a los dolores más intensos y trabajar con nosotros la fe y creer y levantarnos. No, y falta mucho, apenas estamos en la zona de riesgo, apenas estamos empezando y nada más tenemos casas que se nos están abriendo y que están diciendo, yo puedo mejor en mi casa. Dios está abriendo las puertas, pero ¿sabe qué? Él quiere mostrarte tu tierra prometida. Yo no sé cuál es tierra prometida, pero creo que tú sí la sabes. Y cuando Él quiere mostrarnos la tierra prometida, Él quiere llevarnos, pero no para que cumplamos nuestros deleites, nuestros propósitos, lo que a mí me gusta, sino más bien para mostrarte su propósito y cumplir su propósito en este tiempo. ¿Le has preguntado a Dios cuál es el propósito que tú quieres que yo cumpla en este tiempo? ¿Cuál es tu propósito, Señor, que quieres que yo cumpla en este tiempo? ¿Y sabe qué? Para eso se requiere morir a nosotros mismos, porque no es fácil. Es más fácil ir por lo que yo quiero. Es más fácil quedarnos aquí en la zona cómoda, que somos bendecidos, somos amados, que ya lo tenemos todo, en otras palabras. Pero ahora hay que tocar
puertas, hay que romper piedra, hay que espinarnos, hay que quemarnos las manos. Todo lo que pasamos en el terreno, Dios no nos los permitió de embalde. Entendimos todo el proceso que Dios quería mostrarnos apenitas de lo que va a pasar. Sabemos que van a pasar muchas cosas y muchas crisis cuando estás en la zona de riesgo, y es lo que el pueblo de Israel experimentaba, crisis en la zona de riesgo. Pero ves las crisis grandes y poderosas, o levantas tu mirada y ves el poder de Dios, que es más poderoso que cualquier crisis. Y entonces, mis amados, no son nuestros deseos, no son lo que yo quiero, no es el lugar donde yo quiero estar, no es el lugar o la zona donde yo me aferro, no es mi propósito, porque no se trata de mí, se trata de Él. Es salir a lo nuevo y a lo desconocido de Dios, y no a lo conocido mío, porque lo mío es imperfecto, pero lo conocido de Dios o lo desconocido que yo no puedo ver, Dios está tejiendo algo maravilloso para que cumplamos su propósito. Y eso es maravilloso. Necesita más trabajo, más esfuerzo, más rendición, más fe, más cercanía para oír el corazón de Dios. Eso se requiere cuando ya diste pasos para estar en la zona de riesgo. Muchas cosas experimentaron los hebreos en su zona de riesgo. De hecho, esto va a haber en una zona de riesgo. Nuestra naturaleza carnal se retrae del riesgo porque no quiere sufrir, no quiere dolor, no quiere quebranto. Pero llegar a la zona de conquista requiere que pasemos por adversidades, sed, hambre. Fue lo que experimentaron los hebreos en el desierto. Se sobrepusieron a la duda, se despojaron del temor y de sus miedos, enfrentaron a sus enemigos que iban en el camino y los vencieron. Cruzaron el mar, cruzaron el río y finalmente llegaron a su zona de conquista. Y una vez en la zona de conquista, no era todo en charola de plata. Había que seguir avanzando, pero ellos ya lo podían palpar, ya vieron la tierra, ya estaban en la tierra. Y estar en la tierra es entrar a la zona de conquista, más todavía no está conquistado. Pero la mayoría a veces se queda en su zona de confort o en su zona de indecisión. Al pueblo hebreo le costó toda una generación. Los de 40 para arriba no entraron a su zona de conquista porque dudaron, porque estuvieron en la zona de indecisión jugando y porque no tomaron la decisión de avanzar. Solo los de 40 para abajo pasaron a la tierra prometida. Eso no es una regla. Podemos pasar todos. Y Dios quiere que tú llegues a tu zona de conquista. Eso es llegar a la tierra prometida, es cumplir el propósito de Dios, no el tuyo ni el mío, sino el propósito de Dios. Y eso implica llegar, después de pasar por toda esta zona de riesgo, llegar a la zona de conquista y haber experimentado y estar dispuesto a seguir experimentando los milagros de Dios, el poder sobrenatural de Dios, una libertad emocional, una libertad espiritual, mejores relaciones familiares, un matrimonio más estable, una provisión más sólida, poner en marcha un nuevo proyecto, cumplir tu propósito en esta vida y muchas cosas más. Eso es el inicio de entrar a la zona de conquista. Dios quiere que todos lleguemos allá juntos. Tal vez alguna familia esté experimentando una situación donde uno si quiere avanzar a la zona de riesgo y el otro se quiere quedar en su zona de confort. Tal vez el patrón, el que es patrón, el que tiene su empresa, quiere llegar a la zona de conquista, pero va a tener empleados que se quieren quedar en su zona de confort. Estudiantes, jóvenes, que de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo ahora, deciden quedarse en su zona de confort y no dar el extra, porque las cosas han cambiado, porque la situación ha cambiado. El Señor quiere bendecir tu vida.
No va a haber nada que te impida llegar a la zona de conquista. El Señor quiere levantar tu fe. El Señor quiere levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Quiere que tus ojos estén puestos en Él y no en las circunstancias que están a tu alrededor. Mira a Él, mira al Dios Todopoderoso y Él tendrá un camino definido para que tú vayas hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Conquistar la tierra prometida requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Es hora de no jugar en tu zona cómoda. Es hora de dejar tu zona indecisa. Es tiempo de correr aquí, de correr a la zona de riesgo, de ir y conquistar, no en tu nombre, sino en el nombre del que todo lo puede. En el nombre del que todo lo puede. ¿Tienen miedo? Les quiero preguntar, ¿tienen miedo? Si tenemos miedo, no podemos avanzar a la zona de riesgo. Y para conquistar necesitamos ir a la zona de riesgo. Y en esa zona de riesgo no eres tú, es Dios el que hace las cosas. No eres tú el que libera, es Dios el que lo hace. No eres tú el que sana, es Dios el que sana. No eres tú el que tiene el poder, es Dios el que lo tiene. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas y no quiere que se pierdan de esto. Hoy les bendecimos. Puede levantar su mano y puede dejar de ver. Este momento es un momento muy crítico, pero también muy ilustrativo. Nos podemos entretener en las cosas que vemos o podemos avanzar para entender el poder de Dios. O podemos detenernos en estas cosas naturales que nuestros ojos ven, o nos movemos a creer en el poder sobrenatural de Dios. Y para avanzar a la zona donde está la conquista, no puedes solo. Necesitas del poder de Dios obrando en ti. Y hoy les bendecimos para que ustedes, mis amados, y los que nos están oyendo, puedan salir de su zona de confort. Les bendecimos para que se activen en esta su casa y desde aquí puedan bendecir a su comunidad. Salgan de esta zona de confort, de su casita donde estamos, y podamos salir a bendecir también nuestra comunidad. Y cuando tomemos a otros para ayudarles y amarles, también esas personas puedan ser bendecidas en este lugar, puedan crecer, salir de la zona de confort para ir a cumplir los propósitos de Dios en sus vidas. Lo que quiero invitarles a hacer es, de manera profética, usted pueda levantarse y dar el primer paso hacia la zona de riesgo, encaminándose a la zona de conquista. Y yo le voy a pedir que mientras repita, también haga esto conmigo. Cuando usted repita esta frase, se va a levantar y le va a decir a Dios: hoy yo me levanto. Repítalo y levántese. Hoy yo me levanto. Hoy yo me levanto. De una vez más. Y doy el primer paso, de un paso hacia el frente. Y doy el primer paso para salir de mi zona de confort. Repítalo: para salir de mi zona de confort y vivir en lo sobrenatural de Dios. Dígalo: y vivir en lo sobrenatural de Dios y conocer su propósito para mi vida. En el nombre de Jesús, levante su mano que quiero bendecirle. Allí en su lugar, si usted también lo hizo y se levantó y dio ese paso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a cada familia, Señor, de esta casa Nueva Vida. Y bendigo, Señor, a cada una de las personas que están conectadas en el nombre de Cristo Jesús, para que todo temor sea echado fuera, para que todo miedo salga de su vida, Señor, para que se afirmen en tu palabra y en tu verdad y te crean a ti, Señor, que eres el Dios
grande y todopoderoso. Hoy les bendigo, Señor, para que se aferren a tu palabra. Hoy les bendigo para que le den libertad a tu Espíritu Santo y fluya a través de sus vidas. Hoy les bendecimos, Señor, para que desde esta casa cumplan el propósito que tú tienes para cada uno de ellos en esta generación, y para que se expanda tu poder, para que se expanda tu amor y tu misericordia en todos los alrededores, Señor, y aún más allá de las fronteras, lo que tú estarás haciendo a través de esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, este acto que han hecho de levantarse, de avanzar el primer paso en su vida, sea una realidad, confiando que tú vas delante de cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y si hay alguien ahí que está pasando un momento difícil, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que reciba la unción de tu Espíritu Santo para levantarse y no retroceder, y avanzar en medio de la zona de riesgo, y que todo lo que venga lo cruce con la compañía de tu Espíritu Santo, en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga, familia Nueva Vida, y todos los que están en casa también. El Señor les bendiga, y tiene un propósito para cumplir en cada uno de ustedes.